Esta es parte de este proyecto de investigación de los años 60 de la maestría de urbanismo y hemos querido desarrollar unos temas particulares sobre, con conversatorios sobre temas característicos de los años 60. Entonces el primer tema que queremos abordar es esa pregunta que hicimos un poco a ustedes, si efectivamente se desarrolló un urbanismo en Bogotá en los años 60. Queremos conocer un poco la opinión de ustedes sobre eso. Un tema es todo el tema de la planificación, pero no sabemos hasta qué punto el tema de la planificación fue tan importante para el desarrollo del urbanismo en Bogotá. Que básicamente las entidades oficiales, por ejemplo los bancos centrales hipotecarios y el Instituto de Crédito Territorial, muchas veces desarrollaban sus proyectos independientemente de los planes que hubieran, porque básicamente ese es el tema. Yo trabajamos en el Instituto de Crédito Territorial y nosotros nunca tuvimos permiso de nada, ni licencia de nada. Básicamente se desarrollaban los proyectos al interior mismo del instituto a partir de los requerimientos que venían fundamentalmente del Estado. Como era un Estado nacional en ese momento, y los alcaldes también han nombrado nacionalmente, entonces creo que había una cierta autoridad ahí del instituto que no contestaba eso. Entonces, un poco queríamos tener conocer de parte de ustedes la perspectiva de si efectivamente, no solamente a partir de los planes, sino el desarrollo inclusivamente de los urbanizadores privados, que fueron muy importantes en ese momento, y también todo el tema pues, que apareció con la vivienda de interés informal, la vivienda informal, digamos así. Un poco sobre eso. Esa es como la pregunta que nosotros queremos conocer. La idea de eso es, pues, cada uno de ustedes tienen ahí el tiempo que quieran necesario para poder explicar un poco su idea sobre eso, si efectivamente se desarrolló o no se desarrolló un urbanismo. Entendiendo el urbanismo no solamente como un tema del plan, sino todo, la construcción de los privados, de las instituciones que encargaron el tema de la vivienda fundamentalmente. También estaban los temas de la educación, por ejemplo, todos los proyectos que se fueron desarrollando eso y que construyeron eso que podemos llamar el urbanismo de Bogotá. Esa sería como la pregunta o el inicio para ustedes trabajar sobre eso. Básicamente, quería mostrarles aquí los profesores que hemos participado en esta última etapa del proyecto son Luis Carlos Colón Llamas, José Salazar Ferro, Susana Barrera, Tatiana Urrea y Luis Carlos Jiménez, y mi persona, básicamente lo que hemos desarrollado este tema. Y hemos invitado entonces al profesor Mario Noriega. El profesor Alberto Saldarriaga se excusó, parece que tuvo problemas, no se sintió bien, entonces no pudo venir. John William Montoya, que ha sido geógrafo, que básicamente ha trabajado ese tema de Bogotá. Carlos Roberto Pombo, que básicamente conoce todo ese tema de conocimiento de la historia. Y Mario, que siempre ha sido un debate, que ha hecho muchos debates sobre lo que es Bogotá. Entonces me parece que era un tema importante en los personajes que necesitamos para desarrollar este proyecto. Entonces, arrancamos con esto. Los años 60 fue la prodigiosa década, donde hubo miles de cambios y de transformaciones de todo orden. Yo tenía anotado algunas como para empezar, que fueron, digamos, de mucha importancia, no solamente, entre comillas, para el urbanismo, sino para el desarrollo de la sociedad y particularmente de las ciudades. Lo primero es que estamos en el Frente Nacional, se acaba la dictadura. Eso marca un hito en los modelos de planeación desde ese momento, que buscan ser modelos democráticos. Y la planeación democrática, eso es de enorme importancia, ya lo vemos más adelante, y tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en día. Por supuesto que al crearse, digamos, el impacto de la Revolución Cubana en nuestro medio fue enorme. La revolución cultural, la Guerra Fría que se estaba viviendo en ese momento, hubo grandes movimientos sociales, culturales, y la juventud participó de manera decidida. Por ejemplo, concluye esa década
con la Revolución de Mayo del 68, pero eso influyó en todas las universidades, no solamente la nacional, en la Javeriana misma, de los curas jesuitas, también hubo movimientos estudiantiles de mucha importancia. Surgen grupos como el de Golconda, el tema de la laicización va a toda marcha, el padre Camilo Torres, luego un tema que me parece de la mayor importancia es que durante esos años el país se debatía, o las políticas se debatían entre reforma agraria y no se habla de la reforma urbana. Entonces, mientras el país se urbanizaba, las políticas estaban destinadas en su gran mayoría a una política agraria. Precisamente, el profesor Kerry decía lo contrario: el país se está urbanizando y es bueno que se urbanice. Sin embargo, la política de la reforma agraria generó inclusive grandes movimientos campesinos como la NUC, y eso estaba generando una gran transformación o tránsito de las zonas rurales a las zonas urbanas. Voy a mencionar solamente dos temas más que me parecen importantes y no para no robarme la palabra. Durante esos años, mejor dicho, en el periodo intercensal 51-64, se estimaba que el crecimiento de la población de Bogotá estaba sucediendo a una tasa del 6.7%, pero si lo miramos un poquito atrás, en el año 61, 62, esa tasa era superior al 7%, si bien el intercensal era de 6.9%. La tasa de crecimiento nacional era apenas del 3.2%. Digo apenas, aunque fue una de las más altas del país y una de las más altas del mundo. Esa diferencia entre el 6.8 o 6.9 y el 3.2 se explica por los procesos migratorios. Y esos procesos se estaban dando en una economía que no estaba creciendo o que estaba creciendo por debajo del 3.2, es decir, se estaba incrementando dramáticamente la pobreza. En esos años tuvimos la gran explosión demográfica. Eso es importantísimo. Y con esa explosión demográfica vino unos indicadores que parecen increíbles. La tasa de masculinidad en ese momento fue una de las más altas del país. La tasa de dependencia también fue una de las más altas del país. Eso quiere decir que se estaba generando una gran transformación o una transición demográfica sin precedentes. Y al mismo tiempo se habían presentado fenómenos tan importantes en mejora de la educación, de la salud, que redujeron la tasa de mortalidad y al mismo tiempo de la fecundidad. Pero muy rápidamente la mujer irrumpe en el mercado laboral, aparecen todos los métodos anticonceptivos y la tasa de natalidad disminuye vertiginosamente, considerada con muchos demógrafos como la de Carmen Elisa Flores como una reducción espectacular de la tasa de natalidad. Esa transición demográfica no se podía hacer sino con grandes conflictos. Estaba esa transición junto con el tránsito de un país urbano, un país rural, estaba ocurriendo con grandes conflictos. Y esos conflictos había que resolverlos en las zonas rurales, en las zonas urbanas, pero no había una política urbana. Prueba de eso es que solamente teníamos una ley muy precaria, muy incipiente, que era la ley 88 del año 47. Después me robó otro poquito la palabra, entonces se va a Mario la palabra. Pero sigue después porque nos dejó en la mitad, ¿cierto? Pues que con Carlos Roberto tenemos una ventaja sobre todo sobre John, y es que nosotros sí somos de los años 60, nosotros somos originales de Jurassic Park. Bueno, yo continúo con lo que decía Carlos Roberto, desde otro punto de vista, con una idea que la he tenido en la cabeza desde hace rato y hoy me parece buenísimo exponerla y discutirla, y es que el mejor urbanismo de los 60s y la mejor arquitectura de los 60s no se produjo en los 60s, se produjo en los 80s. ¿Por qué? Porque en los 60s
todos esos fenómenos que nos contó Carlos Roberto, más uno más que voy a nombrar ahora, eran fenómenos inmediatos. Estaban sucediendo en ese momento, eran apabullantes. La revolución, esto era mayo en París, 68, todas estas cosas que estaban, y la música, que era probablemente una de las cosas más importantes de los 60. Todos los discos de los Beatles salieron en los 60. Todos los discos de los Rolling Stones, todos los clásicos son de los 60. Pero en ese momento los que estaban ejerciendo arquitectura no eran de los 60. La arquitectura se demora mucho. Alguien decía que le encantaba la música porque cuando uno siente las influencias de ese momento y produce su obra, es inmediata. En cambio en arquitectura le toca aguantarse, le toca, como nosotros, escuchar los discos, sentir la maravilla de todo esto, terminar, graduarse, después conseguirse el puesto o el cliente, y todo eso, toda esa expresión de los 60 realmente empieza a aparecer en los 70 y en los 80. Pero aparece, de todas maneras hay cosas en los 60 importantes. Una de esas, que creo yo que es probablemente la más icónica, que no corresponde a la música, pero que sí genera cosas de ahí en adelante importantes, son las Torres del Parque. Las Torres del Parque es probablemente el proyecto, porque, a ver, ¿cómo se producía el urbanismo en Bogotá? Se necesitaba algún evento muy importante para que la gente se pusiera las pilas e hiciera obras urbanas. La llegada de un presidente de Estados Unidos, Kennedy. Entonces Kennedy nos genera unos traslados de plata y una cosa, y al Instituto de Crédito se le dice, construya Ciudad Kennedy. Otra cosa, la llegada del Papa. Otra disculpa, con la llegada del Papa apareció la 68, apareció todo el tema del parque con el templete eucarístico y toda esta cosa. Apareció una cosa que ninguno de ustedes va a creer, excepto los del Jurassic Park. Apareció la luz de neón, la luz de sodio, las lámparas de sodio en las calles. Se iluminó la ciudad. Ustedes se imaginan, no se imaginan, el efecto que produjo saber que la ciudad se estaba iluminando en las calles de una manera importante, y que además se veía el color amarillo de las grandes avenidas. Todos esos eran temas urbanísticos. Pero, para aterrizar y soltar el micrófono, hay un tema que es probablemente el que a mí más me apasiona, y es el de ¿con qué densidad se estaba construyendo en los 60s? Porque el tema de la densidad es probablemente uno de los temas que más articula el desarrollo del urbanismo en Bogotá y en el mundo. Carlos Roberto arrancó con una cosa buenísima, ¿no? Termina, los 60 se inician con el fin de la dictadura, que es horrible porque la dictadura básicamente se basa en que alguien decide lo que hay que hacer para que todos los demás lo disfruten. Eso pasó en los 60, después se abrió los 60 democráticamente, 70, 80, 90, y llegamos a nuestro. Y estamos otra vez en que sin dictadura, otra vez hay gente diciéndole a todos los demás cómo es que se debe hacer la ciudad y qué es lo que se debe hacer, imponiendo, igual que en la época de la dictadura, conceptos urbanísticos con los POTS, con los proyectos emblemáticos, esos proyectos que le ponen a la ciudad y que dicen, es que yo sí sé lo que la ciudad necesita. Entonces volvimos un poquito a la dictadura, y si seguimos con el tema, retomamos el tema de la densidad. Miren ustedes este caso, y termino ahí para después continuar con lo que vayamos exponiendo entre todos. Miren esto, el proyecto más denso que se hizo en ese momento en Bogotá, y el más icónico, yo creo que fue las Torres del Parque. Sobre 10.000 metros cuadrados de lote se construyeron 40.000 metros cuadrados de apartamentos.
Ese fue un proyecto de 5 años de construcción, ¿no es cierto? Banco Central Hipotecario metidos, eso no era cualquier urbanizador, pero era un proyecto hecho por un tipo sensible, un tipo que entendía lo de los cerros, la ciudad, además que dijo, a ver, ¿con qué índice voy a construir esto? ¿Con qué índice de construcción puedo yo hacer un edificio que le rente al Banco Central Hipotecario? No en términos de utilidad, pero sí por lo menos para recuperar la inversión, que además aproveche que al lado hay un parque, el Parque de la Independencia, que al frente tiene otro elemento que no se va a alterar, que es la Plaza de Toros, que es lo máximo que se puede meter ahí, hace las torres del parque. Índice de construcción de 4. Oigan eso. ¿Cuál es el índice, ustedes que están investigando el tema urbano y además por décadas, con cuál índice pueden ustedes referenciar cada una de estas décadas? Yo diría que el índice de los 60 fue de 4. ¿En cuál índice vamos hoy? ¿Qué es lo que propone el POD? Ustedes vieron que el POD dice en cualquier lote de renovación urbana y definen 7.000 hectáreas más a las áreas de desarrollo, o sea, casi el 75% de la ciudad. ¿Cuál es el índice con el que se puede construir? El mismo de las torres del parque, 4, que es fuerte, en situaciones mucho más densas, mucho más compactas, 4, no. Ustedes se han puesto a pensar en eso, ¿saben cuál es? 7, casi el doble. Y con ese índice se supone que vamos a referenciar esta época, la del 2020. ¿Qué va a generar eso? La segunda ciudad más densa del planeta Tierra. Primero Mumbai, segundo Bogotá, con ese índice de 7. ¿Somos conscientes de eso? De esa diferencia entre la época de los 60 y nuestra época en este momento, lo que hemos transcurrido, lo que hemos pasado de todo esto, y además lo que podemos hacer y debemos hacer. Yo paro ahí, y después podemos avanzar con otros temas. Bueno, muchas gracias. Yo me siento aquí un poco anonadado, las figuras que están aquí en la mesa, y desde la geografía, pues, ¿qué podría yo decir? Parte de lo que tengo para decir, pues, es parte de lo que he escrito sobre lo que a mí me interesa, que es la ideología del urbanismo, y cómo se han regado las ideas del urbanismo en Bogotá principalmente, que está expresado en este libro que está acá. Para este periodo precisamente, pues yo parto de la pregunta que se hace de si existe un urbanismo de los años 60 en Bogotá. Y para responderlo, lo primero que me planteo, pues, es que si se está hablando de un urbanismo en Bogotá en los años 60, es porque en ese periodo deben haber unas ideas y prácticas del urbanismo que son distintas a las de los años 50 y distintas a las de los años 70, que los años 60 son particulares para el desarrollo de la ciudad, y es particular esa época en varios sentidos. En uno de ellos, para mí, es en qué estaba el urbanismo en ese momento, las ideas del urbanismo. François Choey, por ejemplo, habla de que 1945 a 1972 es la época dorada del urbanismo progresista, del urbanismo culturalista. Por otro lado, se habla de una crisis del urbanismo moderno y le corbusieriano ya no es tan aceptado. Todo el proceso en Nueva York ha hecho metástasis, y ya los arquitectos y los urbanistas comienzan a buscar otras alternativas, y esas ideas de urbanismo cultural, de urbanismo progresista, pues se mezclan con los problemas y las realidades propias de la ciudad. En ese sentido, el urbanismo que domina en los años 60, que tiene unas figuras importantes como Jorge Gaitán Cortés, o Virgilio Barco también, Pedro Botero, que están metidos en
toda la discusión sobre los asuntos urbanos, Enrique Peñalosa Camargo también, esas ideas de cómo debería ser la ciudad pues son muy pragmáticas, digamos. El problema, digamos, dejamos de pensar en la monumentalidad y en los grandes asuntos del urbanismo moderno y nos concentramos en los problemas concretos que tienen las ciudades. En ese caso, por ejemplo, es un urbanismo con un fuerte sesgo económico, como ya lo mencionaron acá, pues una influencia muy grande de Lord Kelly, que había llegado en 1950, que se había retirado un poco por la dictadura y que vuelve con mucha fuerza a partir de 1962, que en el 58 ya estaba. En el 69 pues ya tiene su decálogo, su catálogo, que va a ser aplicado fuertemente a partir del 72, porque es uno de los principales asesores de Pastrana. Pero bueno, no nos salgamos de la década. El punto es que en los años 60 las ideas de Lord Kelly van a marcar fuertemente las decisiones que se van a tomar sobre la ciudad, y esas van a estar con un fuerte sesgo económico, con una fuerte orientación a la resolución de los problemas de servicios públicos, pero también la parte fiscal. Esa parte fiscal está muy ligada al hecho de que lo que ustedes comentaban ahora al rato del espíritu de democratizador que había en los años 60, resultado del fin de la dictadura y del Frente Nacional. Pues hay como todo un ambiente de que todo lo que se haga en términos de gestión y de gobernanza tiene que tener un espíritu democrático, y ello se refleja, por ejemplo, en toda la discusión que hay a comienzos de los años 60 sobre la valorización. Todos los años que se duran discutiendo, ¿cierto?, para poder imponer el plan de valorización, para poder, bueno, justificándolo con el hecho de que quienes se oponían a ese impuesto de valorización, por supuesto, eran quienes estaban apegados a principios no democráticos, ¿cierto?, que no permitían que se implementara un plan que iba a ser en beneficio de todos. Y uno que es particularmente interesante, que está muy bien elaborado en la tesis de, ahí se me fue el nombre ahorita, de esta japonesa que trabajó con el profesor británico, que tiene una tesis sobre las juntas de acción comunal. La junta de acción comunal como una herramienta fundamental de los procesos urbanos de los años 60, su organización, su implicación en la resolución de problemas de servicios públicos y de trazado, incluso para los barrios informales. Y para terminar, una cosa que me llamó mucho la atención mirando el texto hoy, que lo interpreté, porque no estaba escrito allí, pero hablando hoy con un estudiante que está haciendo un trabajo sobre espacio público, era la idea que había en los años 60, y es una fuerte migración, como ya se subrayó acá, la tasa más alta que tuvo Bogotá entre el 51 y el 64, por el periodo intercensal por lo menos, que era 6,4 o 6,7. Entonces estaba llegando mucha población rural, y la interpretación que hago es cómo quienes toman las decisiones, los políticos, los urbanistas, los intelectuales, lo que ven es una gran cantidad de campesinos con hábitos rurales llegando a una ciudad, pero no son urbanitas. Entonces, y en el momento circula mucho la oposición rural, urbano, donde el urbano es el espacio civilizado, lo rural pues es un espacio no civilizado con unos patrones por lo menos culturales distintos. Lo tenemos muy bien descrito en una de las obras que más me gusta a mí, que es el libro de José Luis Romero, sobre todo el último capítulo de Latinoamérica, las ciudades y las ideas, donde habla de esa ciudad cambiante de los años principalmente 50 y un poquito 60, ese libro es de 1969, y entonces se pregunta la intelectualidad, por lo menos, ¿qué hacemos con estos campesinos que vienen, pero que no tienen el estatus de ciudadanos, por lo menos culturalmente, ¿cierto? Entonces vamos a convertirlos en urbanitas, vamos a civilizarlos de cierta manera, y una forma de civilizarlos es a través del urbanismo y a través del espacio público. Entonces el urbanismo también en los años 60 adquiere una connotación que seguramente va a retomarse periódicamente, pero es una herramienta de transformación cultural, de transformación social y de transformación política, a través, por ejemplo, del espacio público, pero también a través seguramente de otros mecanismos.
Gracias. Bueno, yo creo que la década de los 60, tanto en el escenario mundial como en el escenario nuestro, se caracteriza fundamentalmente por ser una gran paradoja, por ser una gran contradicción. Cuando abre la década de los 60 se llevan 3 quinquenios de la posguerra, y en esos 3 quinquenios de la posguerra se había construido el imaginario de que el mundo por fin había encontrado la solución a los grandes problemas del siglo XX. La democracia había triunfado, los proyectos totalitarios habían sido derrotados, el desarrollo económico era absolutamente impresionante y se construye la narrativa y el discurso del progreso. El progreso es la gran luminaria que se mueve por todo el mundo y se construye la narrativa de que además del progreso, el desarrollo de las sociedades puede ser planificado. Y se llevan 15 años en la construcción de esos discursos, pero los que desarrollan estos discursos fundamentalmente son los gobernantes, las agencias, lo que se llamaban las agencias de desarrollo, los intelectuales y los ideólogos de esa narrativa, y naturalmente los planificadores. Pero ¿por qué es una paradoja? ¿O cuál es el otro elemento de la paradoja? Que al tiempo que se está insistiendo profundamente en la idea del progreso y en la posibilidad de planificar el desarrollo, se está haciendo y está emergiendo la primera gran crítica a lo que fue el mundo de la posguerra. Todo ese movimiento de la contracultura que se desarrolla en los 60, su esencia fundamental es empezar a discutir los resultados de ese supuesto gran desarrollo y ese supuesto gran bienestar que había llevado los años de posguerra. Para decirlo entonces en términos generacionales, los mayores de 40 y de 50 hacia adelante estaban absolutamente encolosinados con la idea del progreso, pero los jóvenes entre los 15 y los 30 años estaban sintiendo que el mundo no era eso, y estaban elaborando la primera gran crítica, y esa crítica era: el mundo del bienestar no nos ha cogido, no nos toca. Y por eso desarrollan un movimiento de la contracultura muy fuerte. Eso que hablas tú, es fundamentalmente eso, es empezar a cuestionar, a criticar y hacer una evaluación donde se dice: esa narrativa tiene muchas cosas falsas. En el caso nuestro, también la década de los 60 es una paradoja muy fuerte, porque en los 50, sobre todo en Bogotá, nos habíamos acostumbrado a la idea de que las élites urbanas, y sobre todo las élites que vivían en Bogotá, se habían acostumbrado y se habían encolosinado con la idea de: vamos a construir la ciudad moderna, vamos a construir la Bogotá moderna, muy en sintonía con el discurso desde el boom de la posguerra que se manejaba en el mundo. Y se trajeron los mejores urbanistas, y curiosamente en Colombia aparecieron las 3 grandes canteras de la planificación urbana que se ventilaban en el mundo, y fue el único país en América Latina donde hicieron al tiempo ingreso esas 3 corrientes. La idea de la ciudad moderna que levantaba Luciano, la idea de la planificación integral que levantaba el SINBA y todo este movimiento de la planificación integral, y aparece también y llega simultáneamente la corriente que dice: el desarrollo puede ser planificado, y es fundamentalmente el desarrollo económico que encabeza la Schinker. Y cosa curiosa, en ningún país en América Latina, ¿sí?,
sino solo Colombia tiene esa emergencia tan fuerte. Las tres corrientes de la planificación más avanzadas que se van a los 50, y básicamente todas, y las élites entienden que lo que hay que hacer es construir la ciudad moderna, es una ciudad para que el desarrollo, el progreso, etcétera, todo ese discurso que se ventilaba y que ellos asimilaban, tuviera una representación en el espacio físico. ¿Cuál es la paradoja de los 60? Que al tiempo que se ventilaba esa idea y el urbanismo se henchía las venas con esa emoción y con ese propósito de construir la ciudad moderna, en los 60 empieza a aparecer la ciudad real. Las élites, por ejemplo, las élites bogotanas, no se dan cuenta que están llegando y emigrando de los campos, que están llevando a Bogotá una gran cantidad de pobladores que no son urbanitas, como lo señala John. O sea, que no son seres que rápidamente se acoplan a la idea de la ciudad. Y entonces empieza a plantearse que esa ciudad moderna que se quería pensar como el espacio muy desarrollado para que el progreso de la sociedad se materializara, pero que fundamentalmente es una ciudad para élites urbanas, empieza a ser cuestionado, discutido en la práctica, porque la ciudad empieza a llenarse de otros habitantes. Y entonces, en la década de los 60, empieza una discusión muy fuerte, y es, ya no se trata de construir la ciudad moderna, el problema que tenemos planteado es salir del subdesarrollo. Es la hipótesis que elabora bastante bien argumentada el profesor José Salazar cuando salimos del urbanismo de los años 50 al urbanismo de los años 60. Lo que se empieza a decir es, esa ciudad moderna que queríamos parece que no es posible porque está ocurriendo otro fenómeno que no se había percibido y que todavía no se había entendido, y entonces, sobre todo en América Latina, toda la idea del progreso y el desarrollo empezó a reinterpretarse como que éramos el capitalismo dependiente, el mundo del subdesarrollo, y que ese problema era el que había que abordar. Entonces esa es la gran paradoja que en el caso nuestro me parece que ilumina la década de 60. Muchas gracias. Yo quiero complementar algunas cosas de estas exposiciones tan interesantes. John mencionó las juntas de acción comunal. Eso fue algo importantísimo en el desarrollo del país y de la ciudad. Un acuerdo del año 58 estableció las juntas de acción comunal. El gobierno nacional, muy al principio del gobierno de Alberto Lleras, estableció, o mejor dicho, creó e institucionalizó las juntas de acción comunal como una medida política para, digamos, democratizar el país y romper la dictadura o acabar con esos regímenes dictatoriales y buscar la paz a través de las juntas de acción comunal y el desarrollo de esa enorme masa de población que llegaba a las ciudades. Pero al mismo tiempo estaba totalmente de acuerdo contigo en la idea de buscar una ciudad moderna, etcétera, pero insisto en que no había una política pública del orden nacional en la concepción del problema urbano, y aún adolecemos de esa política. Pero en 1958, cuando se crea o se le cambia el nombre a la Oficina de Urbanismo, uno de los considerandos dice que la concepción democrática de la planificación exige que se desarrolle, bla, 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 que para tener una verdadera planificación democrática en el distrito es necesario. Es decir, esos gobernantes, digamos, del primer gobierno del Frente Nacional, tenían claro que era necesario democratizar la planificación, que es una visión contraria a lo que estamos viendo. Y prueba de eso es que ya desde un acto legislativo 693 de 1951 se habían creado para Bogotá, Medellín y Cali las juntas de planificación,
Pero ese acuerdo estableció que en la Junta de Planificación harían parte los concejales de la Comisión de Presupuesto. Y esa Junta de Planificación tenía que recomendar, es decir, estudiar los planes de desarrollo o las normas de zonificación y notificación y recomendarle al alcalde la expedición. Esa Junta de Planificación articulaba al Consejo con la administración, y la Oficina de Planeación era asesora del alcalde y del Consejo. Eso es fundamental, porque esa es una manera diferente de hacer la planificación. Al mismo tiempo se creó la Junta de Zonificación. La Junta de Zonificación tenía como función interpretar las normas, sobre todo el Acuerdo 30, y luego el Acuerdo, luego el 65 y finalmente el 11-19, que fueron los tres que gobernaron el desarrollo urbano durante ese periodo. Tenía por objeto interpretar esas normas y, si consideraba pertinente, recomendar a la Junta de Planificación que estudiara la modificación de la norma, y el alcalde o el consejo podrían expedir la norma correspondiente. Quiero citar un ejemplo que me parece espectacular al respecto y también de altísima densidad, que a Mario y a mí nos preocupa tanto. El edificio Avianca, la norma anterior al edificio Avianca era un decreto que era el 117 del 58 y no permitía sino la altura equivalente al ancho de la vía. Sin embargo, se abrió un concurso arquitectónico, el edificio Avianca, etcétera, muy importante. Participaron como jurados, entre otras estaba el alcalde Jorge Gaitán y otros como jurados, pero la norma no permitía la construcción del edificio. Entonces se recurrió a algo que establecía la Junta de Zonificación, que era una consulta a los propietarios y a los vecinos, y los vecinos consideraron pertinente modificar el 117. Entonces la Junta de Zonificación hace unas recomendaciones sobre cómo debe ser el proyecto, cómo son los empates, cómo deben ser los aislamientos contra las vías, sobre todo contra las séptimas, etc. Luego la Junta de Zonificación envía esas recomendaciones a la Junta de Planeación y el alcalde expidió un nuevo decreto con el cual se pudo hacer el edificio Avianca. Yo creo que el edificio Avianca tiene un índice tal vez de 4 o tal vez un poquito más. Es altísima densidad en un sitio pues sumamente, digamos, crónico de la ciudad, o digamos de altísimo impacto, porque están, digamos, las tres iglesias enfrente, etc. El Parque Santander al lado. Luego la Junta de Zonificación tenía una altísima incidencia en lo que estaba pasando en el desarrollo de la ciudad. La Junta de Planeación posteriormente se articuló con la Comisión del Plan del Consejo de la Ciudad, y ahí ya no eran los representantes, no eran solo los representantes de la Comisión de Presupuesto, sino de la Comisión del Plan. Y entonces el alcalde pensaba, está la ciudadanía, por un lado, representada por los concejales, está la administración, está la Oficina de Planeación articulándolos, y finalmente están las juntas de acción comunal. Sobre todo lo que tú mencionaste de los barrios informales, etcétera, se desarrollaron con las juntas de acción comunal. Las juntas de acción comunal jugaron un papel de enorme importancia, para decir casi que en el 50% del área urbana. ¿Se acuerdan los fondos, el fondo rotatorio de pavimentos locales? Todo eso se administraba con las juntas de acción comunal. Entonces era una planeación democrática y participativa. No había la posibilidad de crear o de expedir normas como el 619 o como lo que hoy estamos viviendo, Mario, si hubiera esa institucionalidad. Hoy no hay esa institucionalidad. Hoy el alcalde es todopoderoso y emite sus decretos sin que la comunidad participe, sin que el consejo participe, sin un concepto de la ciudadanía. Entonces se crea digamos, un sistema caótico de planificación. Y termino con esto. La incidencia política de esos años 60 era tan grande que ahí se dedicaron a intervenir en la ciudad todos los estamentos. Estaba la Alianza por el Progreso, que tú mencionas, el barrio Kennedy. Estaba
el Partido Socialista o el Partido Comunista, con Mario Peggy, el Policarpo y luego el Nuevo Chile. Estaba la Iglesia con el Minuto de Dios, estaban los urbanizadores piratas y también estaban los urbanizadores institucionales como por ejemplo Ospinas y el Chicó, y todo eso estaba generando unas normas que eran altamente contraproducentes con lo que realmente se estaba desarrollando en la ciudad. Después miramos cómo eran las normas del 060, del 65 y el 1119, la notificación y las densidades, que eran exactamente contrarias a lo que se estaba viviendo en la ciudad. Es decir, ya no eran paradojas, sino eran contradictorias. A ver, yo les confieso que tengo tantos apuntes de todos los temas que hemos hablado que estoy como con un lío por donde cómo darle coherencia a lo que estamos hablando, porque además todo está buenísimo. Miren, hay una cosa que dijo Juan Carlos que me parece, bueno, aquí estaban sucediendo en ese momento las tres cosas más avanzadas de planeación en el mundo, ¿no es cierto? Estaba SIAM, todo el movimiento moderno, pero al tiempo estaba SIMBA con toda esa cosa del material local, de la gente, de la Junta de Acción Comunal, de todo. Y al mismo tiempo está el señor Kerry armando un plan económico, y sin embargo ninguno de los tres prosperó, porque uno dice, si hubiera prosperado el primero, el SIAM, pues hubiéramos desarrollado el proyecto de Le Corbusier, menos mal que no. Sí, pues hubiéramos tenido que demoler toda la Candelaria, salir, ¿no? Y todos los edificios serían como los que está construyendo Amarillo ahora. Tampoco funcionó lo del SIMBA, porque las normas como que no arrancaban y tampoco el UPAC lo tuvieron que desmontar, eso tampoco funcionó, y la crisis económica, que en ese momento todo estaba muy bien, después en los 70s, 80s y 90s fue una caída tenaz. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, todo esto que está pasando tan maravilloso en los 60s, democracia, música, arquitectura como la de Salmona, exploraciones de barrios densos como lo que estaba pasando en el barrio Kennedy, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó después? ¿A dónde llegó todo esto? Hoy en qué estamos que uno pudiera decir lo traemos de los 60? La gente de Chicago lo tiene clarísimo, ¿no? Ellos en 1908, 1909 hicieron un plan, y entonces los tipos decidieron desde el principio todo el borde del lago lo vamos a mantener, aquí vamos a recibir todo el eje de donde llegan, todo el centro, donde llegan todas las redes de ferrocarril regional, tenemos una zona agrícola, y con ese plan relativamente claro, aquí están las zonas de más densidad, estos son barrios, ellos llevan 120 años más o menos con el mismo POT y unos cambios, ajustando más altura en una zona, menos altura aquí, ellos tienen un plan y tienen una manera de continuarlo. Nosotros no tenemos ningún plan. Desde los 60s estamos patinando con planes que se desarrollan parcialmente para algunos como guetos, son como guetos de plan. Yo tenía una lista por acá de si uno quisiera realmente analizar una década, por ejemplo la de los 60, que era la tarea para hoy. Uno dice el urbanismo que se está haciendo en ese momento, que yo digo que el urbanismo que se genera en ese momento es el urbanismo de los 50s y los 40s, que es más del urbanismo del SIAM que urbanismo de los Beatles y de los Rolling Stones, ese sale después, o sea, es un urbanismo desfasado, pero ahí va, hay algo. Hay unas normas, pero las normas no son suficientes, ahí hay un problema de normatividad.
lo de la Junta de Planeación, ¿cómo era? Se llamaba La Junta de Planeación y la de Zonificación. La Junta de Planeación y Zonificación era básicamente para tratar casos individuales y para dar excepciones, porque no había una... hay unos clientes, ¿no es cierto? Uno dice, vamos a estudiarlos, pues es toda esta migración, pero también al lado de la migración hay una elite, no es muy claro para quién se está haciendo la ciudad, hay de todo, hay una ciudad que se está haciendo hacia el norte, hay otra ciudad que se está haciendo hacia el occidente y otra que se está haciendo hacia el sur. Hay unos ejecutores, aquí sí hay una transición, un cambio violento, de unos ejecutores institucionales claros, Instituto de Crédito, el Banco Central Hipotecario, que define políticas urbanas desde la oficina del gerente. Cuando el gerente decidió que solamente prestaban para constructores que hicieran edificios de 5 pisos y que además todos los apartamentos tuvieran parqueadero, que eso no era lo que decía la norma de planeación, decía no, si la tercera parte de los parqueaderos de los apartamentos tienen parqueadero, se lo aprobamos. El del banco dijo no, si todos no tienen parqueadero no les apruebo el préstamo. Eso fue una política más eficiente que todo lo que quería hacer planeación, porque era el que daba la plata y eso se definía ahí. Pero eso se empezó a cambiar. Toda esa institucionalidad se empezó a desaparecer, desapareció el Banco Central, que hizo proyectos como el de las Torres del Parque, desapareció el Instituto de Crédito Territorial, que hizo proyectos como el Timisa, ¿no es cierto? Todo eso y empezaron a aparecer los verdaderos desarrolladores privados. Y hoy, ya la política, ¿quién la define? Cuando se trata de tomar decisiones, la define Camacol, y ahí no hay arquitectos, ¿no es cierto? Pues asesores de las compañías, de las empresas. ¿Qué más? Y las personas que tienen el poder. Desapareció completamente la posibilidad de tener un efecto sobre la ciudad. ¿Quién se atreve hoy a criticar lo que hace la administración? Nadie. Es un susto. Le paran a uno los proyectos en planeación. Carlos Roberto creo que es testigo cuando estuvimos en una reunión en planeación mirando un proyecto y el que está, el funcionario me dice: si usted sigue escribiendo los artículos que escribe en contra de la administración, no espere que aquí le aprobemos ningún proyecto en planeación. Y tenía razón, claro, claro. Y digo, mientras usted critique a la administración, entonces así, ¿quién critica? ¿Quién se atreve a ir en contra de lo que se está definiendo? Entonces, tenemos crisis en las normas, tenemos crisis en los clientes, tenemos crisis en los ejecutores, cambio, y el espíritu de la época, ese espíritu de cambio, de libertad, de lucha, ¿en dónde se quedó? Hoy, ¿qué heredamos? Para mí la pregunta interesante es: ¿hoy qué heredamos realmente de los 60, fuera de los discos de Bob Dylan, los de los Beatles y las Torres del Parque? ¿Qué más? ¿Qué heredamos? ¿Qué hay hoy de los 60? Que podamos decir, sobre eso estamos trabajando. Hay dos influencias, y termino aquí, dos maneras de recibir influencias. Una, con estas cosas internacionales. ¿Qué de eso nos llegó y qué de eso se quedó? Muy poquito, ¿no es cierto? Llegó algo, pero poquito se quedó. ¿Y qué de todo eso que llega se convierte en algo local? Y en eso sí somos expertos, en traducir, por ejemplo, el tema de las densidades y volverlo local, disminuyendo el espacio público por habitante, la cantidad de espacio. ¿Ustedes saben cuántos metros cuadrados de espacio público verde tiene Viena, que hace 3 días salió en el periódico, en la revista The Economist, que es la ciudad con más alta calidad
de vida en el mundo. Es la ciudad más vivible. Bien, ¿saben cuánto tiene de metro cuadrado por habitante? En alguna lista de esas dice que tiene alrededor de 100 metros cuadrados por habitante. El POT de Bogotá permite hacer proyectos con 1.2 metros cuadrados por habitante y el promedio de Bogotá es de 4 metros cuadrados por habitante. ¿Qué quedó de toda esa libertad y toda esa maravilla de los años 60 si hoy estamos planeando la ciudad así? ¿Qué es lo que hay detrás? Y además, y termino ahí, como decían ayer en la entrega de la Comisión de la Verdad, ¿y quién dice algo? ¿Y quién protesta? ¿Quién está haciendo algo por la ciudad? ¿Quién se atreve? Las universidades. Entonces, ¿han visto alguna declaración de una universidad que diga ese POT es un desastre? Que esté oficializada y que uno diga, sí, vámonos por ahí, alguna, los Andes, la Javeriana. ¿Han visto algún arquitecto que salga y diga, yo trino ahí de vez en cuando cosas y Carlos Roberto le pone el like? Pero hay un grupo que diga, hay que hacer una comisión de la verdad para dentro de 30 años que digan, mire la ciudad que hicieron, la segunda más densa del planeta, con la menor cantidad de espacio público por persona, con el peor urbano. ¿Hay que esperar a eso o podemos hacer algo? Quítelo, por favor. Es curioso porque finalmente la idea de ciudad compacta arrancó por allá en los años 50 y en los años 60 se reafirmó y desde entonces vivimos bajo la idea de que lo mejor es tener una ciudad súper densa y vivimos criticando la expansión metropolitana y tratando de obstaculizarla lo más posible, ¿no? O sea, aquí se ha hecho alguna especie de metropolización en contra de la voluntad, ¿cierto?, de los políticos y en general de los urbanistas y más por la propia dinámica misma de la ciudad y de los ciudadanos que quieren vivir en los suburbios que porque se den algunas facilidades. Yo quería llamar también la atención sobre que en esta época, hace poco tuvimos en un instituto en Chile, Arturo Almandoz está organizando por ahí un evento, no sé si lo han escuchado, que tiene 2 libros sobre la planeación de América Latina, está organizando un evento sobre los maravillosos años 40, 70 más o menos, y la idea central de eso era cómo en América Latina habían todos estos movimientos desarrollistas, más bien, ¿no? Más bien en la idea de lo que ustedes estaban planteando del desarrollismo de los años 50, 60 y de pasar o de lograr, digamos, en América Latina esa transición al desarrollo, ya no modernizar sino desarrollar. Decía usted, pero duró poco, ¿no? Duró como apenas en los años 60 porque ya a finales de los mismos años 60 y 70, al menos en el medio intelectual, lo que se desarrolla es la crítica al desarrollo, ¿no? El texto de Lumpenburguesía latinoamericana, famoso, de la teoría de la dependencia, es de 1969. También somos un poco así, no somos de impulsos cortos, ¿cierto? Nos entusiasmamos y las cosas se acaban bastante rápido. En todo caso, ese desarrollismo de los años 50, a mí me parece muy pertinente mirar la planificación del urbanismo de Bogotá en los años 60 en ese contexto. O sea, se sale del marco de la ciudad y se extiende esa a la ciudad y a la región. Entonces comienza a haber un peso importante de la planificación regional y un punto interesante sería mirar cómo se articula la planificación nacional, la planificación regional con la planeación local. Ahí tiene mucho que ver Kerry, porque en cierta medida a mí me parece que logra articular un poco esas tres escalas. En términos ideológicos también una de las cosas que sale aquí de la charla es las temporalidades, ¿no? Y las temporalidades también, Arturo Almandoz, que nos visitó a nosotros, bueno, al Departamento de Geografía por ahí en el 2013,
estaba contando sobre sus futuras obras, y entonces estaba diciendo que estaba haciendo un trabajo sobre Caracas, que después salió publicado, ¿no? Que se llama de la Meca Saudí a de la Arabia Saudí, de la Caracas Saudí a la Meca Roja, que es un texto que sacó por ahí en el 2013, mostrando la evolución de Caracas. Entonces yo le preguntaba, antes de que me dijera de qué época estaba trabajando, sí estaba trabajando sobre la actualidad, ¿no? Entonces decía que no, que en su trabajo, como es basado en la literatura, la buena literatura, por ejemplo, de cualquier evento no sale inmediatamente. Las lanzas coloradas de Islam Pietri, que es sobre las guerras de independencia, pues salen 100 años después, ¿cierto? Hay que dejar madurar los eventos, ¿cierto? Para poderlos interpretar con cierta propiedad y con cierto interés. Los eventos recientes generalmente no son interesantes. Entonces estaba pensando que en términos, por ejemplo, de ideas del urbanismo, pues el texto de Jane Jacobs es de 1961. Es decir, en ese momento ya hay un discurso de urbanismo posmoderno que está cogiendo fuerza, pero aquí lo iremos a sentir en los años 90, 30 años después. En ese momento solo circularían intelectuales entre académicos, pero no directamente aplicado allá. Yo tenía algunas cosas, me parecía muy interesante la discusión sobre, sí, se ve en muchos aspectos. Este último año he estado muy entusiasmado con algo que no tiene mucho que ver acá, pero era escribiendo un texto sobre cómo se fue construyendo la idea de América en el siglo XVI. Cómo empezó con ese mapa de 1507 de Martin Vanderbilt y cómo al último terminó siendo América. Pero una de las inspiraciones que tenía para escribir eso era un poco por la admiración que me producía el proceso de colonización y conquista, que hoy todo el mundo ve con malos ojos, ¿cierto? Porque pues dominan unos discursos postcoloniales que lo que debemos sentir es culpa, ¿cierto? Y no ningún tipo de admiración. Eso lo decía porque siempre creemos que la época en la que vivimos es moralmente superior a la anterior, ¿no? ¿Cierto? Y entonces ahora creemos que tenemos, lo estoy diciendo todo esto alrededor de las juntas de acción comunal. Ya recordé el libro de Noriko Ataya, ¿cierto? Y su director Alan Gilbert, que tiene una relación con ustedes de larga data también, y que pues yo pues de geógrafo, entonces los miro muchísimo. Esta discusión sobre la Junta de Acción Comunal de los años 60 como un auténtico proceso democrático de urbanización, y creemos que ahora lo hacemos mejor, ¿cierto? Porque hay un consejo asesor del plan de ordenamiento territorial que nadie sabe quién es, ¿cierto? Y que van y toman decisiones y supuestamente representan, y decimos que la planeación urbana hoy es mucho más democrática que lo que era en los años 1960. O sea, estos ejercicios entonces de historiografía urbana y de historia del urbanismo, pues son apasionantes precisamente porque permiten ver en perspectiva tanto lo que se hizo antes como lo que estamos haciendo ahora, y quizás nos bajan un poco el listón de las pretensiones morales, como decía Kundera, siempre esa superioridad moral de la época. Antes de pasarle el micrófono, quiero atreverme a intentar una respuesta a la pregunta de Mario, que me parece fundamental, y yo la acabo de hacer. ¿Qué nos dejó los años 60? ¿Qué experiencia nos dejó el año 60? Y ahora que se entrega el informe de la Comisión de la Verdad, yo quiero hacer como una reflexión. En los años 60, un poquito antes, estaba en América Latina una ola de dictaduras militares muy fuertes. También había dictaduras muy represivas, pues, Argentina, Perú, después vino lo de Chile, claro, después de Allende vino Pinochet. ¿Y por qué a Colombia? ¿Por qué Colombia no tuvo en esos años unos gobiernos muy represivos? ¿O por qué no hubo en Colombia una revolución seria? Y un intento de respuesta, Mario, es que precisamente ese desarrollo inequitativo, desigual, con enormes problemas, generó unas políticas individuales de largo plazo. Construir
una vivienda en desarrollo progresivo implicaba 2, 3, 4 generaciones, esfuerzos muy largos, y quien estaba comprometido a ese proyecto individual no se comprometía de ninguna manera con un proyecto político de corto plazo, como sería una revolución, una cosa de esas. Yo creo que la gran experiencia que nos deja es que Colombia no tuvo una revolución, pero Colombia tuvo una violencia persistente, producto de las inequidades, sobre todo las inequidades sociales urbanas que se estaban generando en esos años. Y la única manera de mirar hacia adelante una posible construcción de concordia y de equidad es que los ciudadanos puedan participar activamente en el desarrollo de su entorno local, que haya realmente una construcción ciudadana y civilizada que permita mirar hacia adelante de manera colectiva. Yo creo que esa es la gran experiencia de los años 60. Bueno, yo añadiría lo siguiente. En Colombia, como dije, tuvimos una atracción fuerte por la narrativa del desarrollo y el progreso. Y se le dio cabida y se recibió a todas las corrientes que, digamos, se alineaban con esa idea. Pero aquí viene la otra paradoja. Se acepta ese discurso, se acepta esa narrativa, pero ustedes recuerden que la gran discusión desde las décadas del 30 en Colombia hasta la década del 70 es ¿y cómo se concibe entonces el desarrollo en Colombia? Y la discusión se resolvió bajo la siguiente solución al dilema: ¿Colombia deberá ser fundamentalmente un país agrario o Colombia va a transitar y debe prepararse para ser un país urbano? La decisión que se tomó hasta los 70 es Colombia, su desarrollo debe basarlo bajo la idea de que debe ser un país agrario. Lo que hay que modernizar es el campo y la agricultura. Eso que independientemente de la discusión si es o no, pero ¿qué efecto tiene? Y en eso me pongo de acuerdo contigo y explica por qué no en Colombia fue una preocupación importante adoptar una política urbana desde el Estado. Porque tomando esa decisión, uno de los temas que no se cogió de todas estas corrientes de la planeación y del urbanismo, uno de sus grandes, fundamentos, por ejemplo, en el movimiento moderno de los CIAN. El movimiento moderno de los CIAN surgieron bajo una idea fundamental: la ciudad es un elemento principalísimo en un proyecto de sociedad, en un proyecto de nación. La ciudad del urbano es un resorte, un émbolo, un componente muy importante y debe ser parte de los grandes componentes de un proyecto de sociedad. Naturalmente, en el caso nuestro, eso no se lo aprendimos a ese discurso. Aprendimos el discurso de la ciudad moderna en el sentido de que era una nueva espacialidad que fundamentalmente le daba un nuevo hábitat a los grupos privilegiados de la ciudad. Pero nunca aceptamos y entendimos que la ciudad tenía que constituirse en un elemento fundamental en un proyecto de sociedad y un proyecto de nación. Y por eso había que tratarla de una manera diferente y había que convertirla en un elemento de política de Estado muy fuerte. Eso significó que no se construyó una política urbana nunca en Colombia. El resultado de eso es que, de todas maneras, el país urbanizó. El resultado de eso es que grandes cantidades de población rurales se vinieron a las ciudades. El resultado de eso es que las ciudades crecieron y fue fundamentalmente en la década del 70 la explosión urbana acelerada
para la cual no estábamos preparados. Y entonces apareció un nuevo problema que tampoco lo hemos podido capturar claramente. Esa transformación del país, de la realidad y esa dinámica que adquiere la ciudad tiene otro componente: aparecen nuevos actores urbanos. Se diversifican los actores urbanos. Y un problema fundamental de construir una ciudad y un proyecto de planta de la ciudad es entender que los actores urbanos hacen la ciudad. No son los técnicos, no son los funcionarios, no son los urbanistas, no son los secretarios de despacho, no son los alcaldes. Los actores urbanos en esta ciudad se diversifican mucho y hacen la ciudad, la construyen. Y el problema que tuvimos y lo que no logramos capturar de la década de 60, que empezó a ver un poco, a vislumbrar un poquito que esto pasaba, y tal vez la corriente del Simba y la corriente del SAP fue la que tuvo un poco más de sensibilidad frente a eso, pero no logró llevarlo más allá, es que la ciudad se partió en proyectos distintos entre sus actores urbanos. Una serie de inmobiliarios, la industria de la construcción, muchos arquitectos y urbanistas se alinearon todos en construir una ciudad para ese tipo de desarrollo, y se hicieron proyectos de barrios en Bogotá muy interesantes, supremamente interesantes. Se empezaron a construir los barrios para la clase media, por ejemplo en Bogotá, en Medellín, con proyectos muy interesantes, muy bien pensados, pero se fueron enconchando en esa ciudad. Otros, los habitantes, los que han hecho la ciudad informal, pues hicieron lo que pudieron y se le enfrentaron a la ciudad con lo que tenían y construyeron una ciudad por fuera de lo que pensaban los funcionarios, los urbanistas, los técnicos, etc. Hubo también un esfuerzo muy serio que se hizo en la década de los 60, y es que frente a al estudio de los crecimientos y los desafíos que plantearía la demografía de la ciudad, se hizo un esfuerzo muy grande en la dotación de servicios públicos. Tal vez en la década de los 60, Bogotá, su gran desarrollo y gran aporte es pensar unas empresas y un desarrollo de la infraestructura para los servicios públicos que fue una reflexión potente, y ahí hay que reconocer un avance. Pero lo que quiero significar es que nos fuimos partiendo la ciudad en retazos, de acuerdo a los diferentes actores urbanos, sin entender que había que producirse un diálogo y que la ciudad no es ese hecho totalitario de un solo perfil, bajo una sola idea, un solo concepto de plan, un solo concepto de orden. Y ese es uno de los problemas que hemos cargado desde hace 60 años. La idea del orden urbano es un orden único, porque la ciudad se vive de una sola manera, y fundamentalmente esa idea de orden debe entregarse a que la construyan los técnicos y los gobernantes. Y ahí nos hemos equivocado profundamente. Entonces, los 60 en sus paradojas mostró la emergencia y la construcción de actores urbanos distintos, reales, intervienen en la construcción de la ciudad, así no nos guste reconocerlo. Y eso, diálogo necesario, y esa idea de ciudad polifónica, poliforme, con diferentes experiencias de vida en la ciudad, de comunidades, etc., no lo logramos captar, y creo que todavía seguimos cargando ese problema. La idea del orden urbano único, bajo ciertos paradigmas, unos técnicos, otros utópicos, otros idealistas, otros políticos, etc., seguimos cargando, creo que con esa carga. ¿Alguien más? Pues no sé cómo estamos de tiempo. Si no nos paran aquí 10 de la noche. Este salón, de aquí, este salón nos lo dan hasta las 7 de la noche. Entonces yo solamente quiero complementar
con dos datos. Entre 1959 y 1960 la ciudad se multiplicó por 2, la población de la ciudad se multiplicó por 2, de 1.250.000 más o menos a 2.450.000 que había en 1900. Esa duplicación de la población de la ciudad en tan poco tiempo fue, digamos, representó la enorme cambio, pero trauma que se generó durante esos años. Lo mismo pasó con el área urbana. Una ciudad que tenía alrededor de unos 12.000 hectáreas a cerca de 18.000 hectáreas en tan poco tiempo. Es realmente una obra de titanes. Haber desarrollado cerca de 8.000 hectáreas en 10 años es una obra de titanes. No sé si... Pues si quiere, si hay alguien que quiere hacer preguntas de aquí. Reaccionar, controvertir, discutir. Yo una pregunta. Gracias por el contexto, amplio contexto desde múltiples miradas, con una de esas herencias de los 60 que creo que no hemos tocado, o de pronto lo hemos tocado de forma tangencial, y es una forma de hacer ciudad que hoy en día ha marcado la ciudad, y es la idea del conjunto, ¿no? Que sus semillas se siembran en el 61. De hecho, inconscientemente o conscientemente, Germán Samper, cuando hace la propuesta en el Consejo, de armar esta suerte de forma de vida colectiva, ¿no? Empieza a especificarse las implicaciones de tener áreas colectivas pero privadas, ¿no? Una serie como de cosas que no eran tan claras antes o no existían. Y mi pregunta es, ¿ustedes cómo creen que eso impacta, digamos, el profesor John Williams desde su trabajo en la morfología, desde una perspectiva geográfica, ¿no? Lo que implica la morfología urbana, que implica ese cambio en la forma en la que se hace la ciudad, ¿no? Qué relaciones sociales se empiezan a producir en una ciudad que se empieza a generar a grandes dosis, ¿no? Como en grandes proyectos, y desde los 60, quizás hasta década 80, 90, esta ciudad de barrios, del pequeño grano, se disminuye, si no es que se elimina por completo, y empieza esta suerte como oligopolio de la construcción a producir grandes pedazos de ciudad. Eso que implica, yo creo que es como una de las herencias de los 60, quizás no la más deseada. Yo creo que el caso, por ejemplo, de las Torres del Parque es una gran excepción, contrario a lo que realmente se empezó a producir desde entonces. Y me llama la atención eso, como ustedes que creen cómo afectó a la ciudad, ¿no? En términos también de lo que implica la transformación de una ciudad que se ha construido así, ¿no? Vemos cómo se transforma esa ciudad de un grano fino, ¿no? Que tiene, digamos, una facilidad en la forma en la que va a transformar, es mucho más flexible, mientras que estos grandes pedazos de ciudad nos enfrentamos contra retos muy grandes. Quizás no en este momento, no lo estamos dimensionando, pero vamos a tener que en algún momento entrar a intervenir desde el urbanismo, la arquitectura, desde las ciencias sociales, humanas, una gran cantidad de ciudad que se ha construido desde entonces de esa forma. John mencionó una cosa que me pareció brillante, que nos la habíamos saltado. Jane Jacobs. Miren, en los 60s se está construyendo una ciudad donde el gran aporte, que además dura 60s, 70s, 80s, 90s, son los conjuntos cerrados. Y tiene toda la razón, las Torres del Parque es excepcional, porque además el cliente no es privado, el cliente es el Banco Central Hipotecario, y se puede dar el lujo de apostarle a espacio público completo, lo que podría ser espacio comunitario interno, ¿no es cierto? Pero mire qué interesante. Con el planteamiento, decíamos, la música de los 60s se produce y se consume inmediatamente. Jane Jacobs se produce porque un libro es más fácil de producir que un edificio, en teoría, pero solo se consume en los 80s, en los 90s, y hasta ahora estamos empezando a entenderlo para empezar a consumirlo.
Hoy ya la idea de los ojos en la calle, ¿no?, que se llama la última biografía sobre ella, después de las investigaciones de Newman y de toda esta cosa de la ciudad insegura, hoy en cualquier ciudad del mundo que quieran hacer un plan importante, la idea es conservar, es preservar, es abrir, es hacer más espacio público. Curiosamente, eso que ya se está consumiendo, una cosa de los 60s que hasta ahora se está consumiendo, en el caso nuestro se toma exactamente al contrario. Ahora en el POD, en el 555, en el que está, se incentiva la demolición, se incentiva la destrucción de las manzanas. Es más, oficialmente desaparecen los barrios. La última expresión del barrio era la UPZ. Era lo más claro a tener barrios, a tener un conjunto, y eso oficialmente desapareció. Y ahora aparece la ciudad de los 15 minutos de una manera muy extraña. Es increíble. Pero déjenme, antes, una cosa que dijo Carlos Roberto que me dejó muy picado. Nosotros no tuvimos una revolución como en Chile, donde fue con guerra. ¿Cuántos muertos más o menos hay por violencia en Colombia al año? Yo alguna vez vi una estadística alrededor de 20.000. Eso nos da alrededor de 1.666 por mes. Eso quiere decir que en 3 meses tendríamos alrededor de 5.000 muertos. 1.000 más que en la invasión a Ucrania en civiles muertos ucranianos. En la última noticia decía que eran 4.000, que habían muerto 4.000. O sea, nosotros nos matamos más que la guerra de Ucrania. Eso es increíble. Eso es para ponerle estadística. Sí. Yo sé, sí, pero yo vuelvo a lo de los conjuntos cerrados. Recuerdo haber asistido en un contexto internacional a una conferencia por allá en el 2003, donde se exponía una exposición sobre los conjuntos cerrados en la lógica de un urbanismo, digamos, que iba contra todas las lógicas, ¿cierto? Un urbanismo de conjuntos cerrados que no debería ser el de una ciudad vivible. Y quedaba sorprendido con la exposición, pues porque toda la vida hemos vivido en conjuntos cerrados. O sea, para nosotros los conjuntos cerrados es un elemento habitual, o por lo menos para mí, que llegué aquí en 1987, pues nunca encontré nada de extraordinario en los conjuntos cerrados, eran banales. Entonces siempre me pareció particular esa experiencia, en el sentido de que los discursos urbanos, los estudios urbanos descubrieron los conjuntos cerrados en los años 90, ¿no? En los años 2000, cuando comenzaron a proliferar en California principalmente y en Brasil. Entonces se convirtió en un elemento, digamos, de discusión crítico respecto a la peor forma de hacer urbanismo, pero nosotros ya llevábamos 40 años haciendo y seguimos haciendo. O sea, yo no creo que haya hoy en Bogotá un ciudadano que conciba vivir por fuera de un conjunto cerrado. O sea, la mayoría de la población, por lo menos, yo no me imagino quién. Incluso en los sectores populares, pues ya todo el mundo está viviendo en conjuntos cerrados. Entonces eso es un muy buen punto de cómo ha marcado esa práctica y ese tipo de morfología una ciudad durante 60 años. Quiero complementar la cifra de Mario. Ayer hoy no sé, salió un informe del Ministerio de Justicia en donde decía que entre el 2013 y el 2020 hubo cerca de 28.000 muertos por consumo de sustancias psicoactivas, es decir, 4.000 muertos por año por efectos de sustancias psicoactivas. Bueno, esa pregunta que usted hace es fundamental en la discusión del urbanismo desde finales del siglo XIX. De los aportes interesantes que ha hecho el urbanismo fue que pensó lo que podríamos llamar la ciudad moderna, la ciudad contemporánea, es decir, la ciudad después o con la industrialización,
Uno de los aportes fundamentales es que siempre se pensó la ciudad que debía tener un núcleo generativo de la ciudad muy importante, que se ha discutido como la unidad vecinal, el vecindario, el barrio. Diferentes formas se han dado, pero todas llegan a un punto central. El urbanita moderno, o sea, el habitante de la ciudad, tiene que vivir en una forma espacial que ya no es la vivienda individual para la familia individual, sino tiene que vivir en un nuevo concepto de comunidad y de espacio para esa comunidad. Llámese de unidad vecinal, vecindario, barrio, lo que sea. Y todo el urbanismo, en último término, lo que hace es propuestas distintas al respecto. Y eso hay una riqueza enorme de eso. En Bogotá y en muchas ciudades en América Latina, un gran aporte al concepto de vecindario o de unidad vecinal fueron los barrios que se construyeron entre los 40, los 50 y los 60. Esos barrios son los que más han resistido la vida de la ciudad y los que se han acomodado de la manera más razonable y de la manera más, digamos, más amigable con la vida de la ciudad. Ustedes recuerden la película Roma, en Ciudad de México. Yo viví en la colonia Roma y es de los barrios excelentes, y de esos barrios tenemos réplicas en toda América Latina, ya que en Bogotá tenemos muchos barrios de esas características. Tenían un urbanismo muy adecuado porque el concepto de unidad vecinal es no solamente cuál es el espacio en que una comunidad logra resolver una gran cantidad de necesidades sin desgastarse en un esfuerzo individual de cada familia, sino también el concepto de cómo la relación con los elementos fundamentales de la ciudad. La relación con la ciudad es un elemento importantísimo. Cómo se vincula con las zonas de trabajo, con los equipamientos, con los servicios, con la movilidad, etcétera, etcétera. El urbanismo de los conjuntos cerrados, ahora, eso es una opinión muy personal, es un giro muy fuerte hacia ese concepto de vecindario que se relaciona de manera muy fuerte con la ciudad y que concibe al ciudadano como un habitante que interactúa con los anónimos, con el resto de la ciudad. Y el conjunto cerrado, y hay unos estudios muy interesantes, René es uno de los cultores de varios autores que estudian eso, el problema de la getización de la ciudad, el encerramiento de la ciudad, por una serie de factores que se han desarrollado, la inseguridad, la incapacidad de reconocer y de interactuar con nosotros, etcétera, etcétera. Tal vez de las ciudades que a uno lo aterran en el proceso de getificación de Ciudad de México. Hay grandes cantidades de colonias cerradas, amuralladas, con muros, con alambrados, pero con seguridad privada, donde usted no puede entrar a eso ni pasear por allí ni caminar por allí porque inmediatamente se detecta como una persona extraña, inmediatamente, ¿no? Entonces, yo entiendo tu cosa de llegar a los conjuntos privados y eso, y una solución de nueva unidad vecinal, entre comillas, que se adapta mucho a esa nueva ciudad de la inseguridad y del miedo, que es lo que caracteriza sobre todo la ciudad en los últimos 50 años. Yo vivo en las Torres del Parque y mi gran experiencia es que nunca ha sido un conjunto cerrado, no fue pensado así, y aunque pretendieron volverlo, nunca ha podido. Y nosotros hemos convivido con la perseverancia, un barrio muy popular, con un barrio chico, como es el Bosque Izquierdo, abiertos, sin cerramientos, y hemos convivido perfectamente bien. Bueno, tenemos 15 minutos porque a las 7 nos echan. No, pero otra pregunta, algunos comentarios. ¿Quién más quiere hacer preguntas?
comentarios tan iluminadores y pues, que ponen en contexto pues, a los que no estamos tan próximos, digamos, como a temas del urbanismo, ¿cierto? Porque es un panorama muy amplio, que cuando iniciaban y hablaban como de las luces de neón, recordaba mucho esta película de Rapsodia en Bogotá, que es como de esta década, y es también pensar como este urbanismo o esta demanda, digamos, física sobre el espacio, cómo afecta en términos ambientales, ¿no? Pues porque, digamos, como para iluminar o para recrear como que todo ese paisaje que se muestra ahí, pues hay una demanda, ¿cierto? Como que energética muy amplia. Entonces también es una época de, pues como de represa, ¿cierto? Como de la dominación también como de ciertas áreas naturales para la producción, digamos, como que energética. También uno puede ver, digamos, como que en los audiovisuales otra ventana que son los chircales, ¿cierto? Como que es también como esa respuesta a la urbanización, como también la urbanización, digamos, como que marginaliza otras áreas próximas de la ciudad. Entonces es más como, no sé, como unos comentarios amplios, pueden ser, ¿cierto? Como que no muy puntuales sobre cuál es ese efecto, digamos, como que ambiental de urbanizar, pues como estas formas que han comentado. ¿Quién se anima? ¿Alguien tiene respuestas? Para Juan Carlos la pregunta. La parte ambiental, pues no había pensado nada al respecto. Tal vez solamente señalar que los años 60 también son los de los grandes parques, ¿no? O un renacimiento de los grandes parques, y bueno, de la Florida del 58, pero hay otros que se hacen en los años 60, y tal vez uno podría también pues señalar, digamos, que en los años 60 es el nacimiento del movimiento ambiental. En los años 64 la publicación de Rachel Carson, y en los años 70 eso coge vuelo, y a partir de 1990 pues definitivamente el componente ambiental y ese conflicto del problema de la naturaleza en la ciudad comienza a ser parte recurrente, digamos, de los procesos de planificación y sobre todo de las narrativas de la ciudad ideal, ¿no? En una reflexión sobre el urbanismo posmoderno que está acá también, pues se insiste mucho en esa paradoja, por ejemplo, que sobre todo en los años 2000, lo que guía las ideas centrales que guían qué hacer con la ciudad son esas dos: lo ambiental, cómo transformar un espacio que supuestamente hemos destruido, recuperarlo, y la seguridad. Además que son dos como un poco contradictorios, o sea, por un lado un interés muy genuino en recuperar la naturaleza en la ciudad, y por el otro lado el terror de que tenemos que construir una ciudad segura para nosotros. Perdón, me salto a Mario porque quiero hacer un comentario precisamente a uno de los excelentes artículos recientes de Mario. No podemos seguir haciendo planificación de esta manera tan intermitente. Cada 12 años nos inventamos otra vez la rueda. El síndrome de Adam es peligrosísimo, y precisamente para que eso, digamos, no siga pasando, es necesario encontrar cuáles son los elementos que deben permanecer a lo largo del tiempo en el desarrollo de la ciudad, y uno de ellos, por excelencia, es el sistema ambiental, o lo que llaman la estructura ecológica principal. Eso lo tendríamos que definir clarísimo, y no tiene que ser objeto de ningún plan de desarrollo, sino es una política permanente de la ciudad. Eso nos aliviaría en un altísimo porcentaje las discusiones sobre el plan de ordenamiento territorial. El sistema ambiental no puede estar al vaivén de las decisiones locales, y tampoco cabe la participación ciudadana en un tema de esa importancia. Desde luego que los urbanizadores y los constructores pues quieren urbanizar más zonas, digamos, cercanas a los ríos, las rondas, los cerros, cada vez suben más. Es porque no ha habido una política pública del sistema ambiental, y yo creo que esa es parte fundamental de una reforma de la ley 388, y la gran invitación es a que reflexionemos más seriamente sobre el futuro de la ciudad. No, yo estoy completamente de acuerdo.
Hace como 3 días vi un trino o una página web del laboratorio Sensible Laboratory, creo que se llama, de MIT, donde hace una investigación sobre la arborización de las ciudades. Y siempre se ha hablado que se necesitan 10 metros cuadrados de espacio verde, que es lo mínimo que debería existir de espacio verde por persona, por habitante. Pero nadie nunca ha justificado eso. Dicen que nadie lo ha encontrado en dónde está. No existe. Pero en esa página web que ustedes entran, en MIT, está la investigación sobre el tema de la arborización urbana. Dicen que sí, que ¿cómo se llama? La salud, la Organización Mundial de la Salud, dice que una persona, para ser sana y evitar problemas reales de salud mental, debe tener un parque de por lo menos 1 hectárea a menos de 15 minutos del sitio donde vive. Y con eso, a partir de eso, hacen una elaboración de planos, leyendo, me imagino, con unos programas sofisticadísimos, no la cantidad de metros cuadrados de parque, que es otra medida, sino la cantidad de árboles por calle, porque es lo más próximo, porque es que una cosa es que un alcalde diga, yo voy a hacer grandes obras verdes y hace un parque gigantesco. Eso es distinto a una política de vegetalizar o de arborizar la ciudad. Eso es completamente distinto. Entonces lo que estos tipos hicieron fue, con un programa, leer el Street View de todas las calles de como de 20 ciudades, y a partir de eso detectan la cantidad de verde, de proporción de verde que hay a medida que van avanzando, y arman los planos de la vegetación real, cotidiana, además la que protege más a la ciudad del calentamiento sobre el pavimento, todo. No he dicho, lea, mírelo, que es absolutamente apasionante ver la investigación que sale de ese tema, sofisticadísimo. Además porque nunca había visto yo esa lectura como indicador de la importancia de lo verde en la ciudad, ¿no? Bueno. Quería solo decir, hace un tiempo tuve una visita de un colega chileno que estaba maravillado con Bogotá, porque el verde en Bogotá es extraordinario, o sea, a veces para nosotros puede ser normal, pero bueno, frente a Santiago de Chile la situación es muy distinta. Solamente, seguramente, no sé, no conozco este trabajo, pero seguramente es detectando con infrarrojo para imágenes de satélite. No, con eso se puede levantar, ¿no? No, lo hacen leyendo, lo que les entendí, ¿no? De lo que narran, es que lo hacen leyendo recorridos de Street View por todas las ciudades. Entonces eso permite ver la cantidad de verde que hay con proporción a lo gris. Es una lectura de imagen en movimiento. Ok. Igual, es impresionante. En todo caso, lo que quería subrayar es que nosotros no tendríamos muchos problemas para diseñar una política de revegetalización de la ciudad, porque cualquier cosa que se sienta acá, pues nuestro clima es muy adecuado. Con eso que señaló de William, de su colega chileno, que lo han asombrado, los que nosotros tuvimos un tiempo relación cercana con los urbanistas españoles, los madrileños, y cada vez que el avión llegaba a la sabana de Bogotá, los tipos quedaban absolutamente petrificados, porque el entorno donde está Madrid es exactamente lo contrario del entorno donde está Bogotá. O sea, la maravilla de la sabana de Bogotá. Y es verdad conocida que nosotros perdimos una ocasión excepcional de haber creado una ciudad amigable con una estructura ecológica que pocas ciudades
Bien. Los cerros orientales, el río Bogotá, la hidrografía que relaciona eso y las estribaciones del otro lado de la sabana son un elemento fundamental. Hay que reconocerle a Le Corbusier en su plan que él dijo: la estructura física de la ciudad hay que armarla en torno a eso. Todas las quebradas, las riachuelos, etcétera, que van de los cerros orientales y van al río Bogotá, son los elementos fundamentales de estructuras alrededor de los cuales hay que construir la ciudad. Eso lo planteó, y eso hay que reconocerse, lo hicimos. Pero no quiere decir que la cosa esté perdida. Pero las estamos entubando. No, pero acuérdense que lo primero que entubamos fue el río San Francisco, que hoy es la avenida Jiménez y el eje ambiental. ¿Sí? Siempre la actitud que se tuvo frente a los ríos fue que el río era el sitio donde la ciudad le daba, los cupía, y acabamos con esos, y así fuimos entubando desde el río San Francisco, luego el canal del Arzobispo, etcétera, 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 San Agustín. Pero, digamos, no podemos decir eso está perdido. Hoy está claramente identificado que un problema fundamental, vital de la ciudad es su condición ambiental. El ícono de las ciudades industrializadas del siglo XIX eran las chimeneas de las fábricas. Eso medía la potencia, el desarrollo y el vigor de la ciudad. Ese era el concepto. Hoy, naturalmente, es totalmente distinto. Bueno, yo creo que no tenemos cerrada la puerta. No, especialmente en la crisis climática. Ahora que entrábamos, Juan Carlos comentaba el frío tan tremendo que está haciendo en Bogotá, pero por el otro lado Mario comentaba los calores tremendos en otro lado. Y eso tiene que ver con el sistema ambiental. Por eso el sistema ambiental debe ser una política pública del orden nacional. Y la ciudad no puede estar modificando su sistema ambiental de un momento para otro. Estamos a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Quizá la extensión más grande en el trópico frío, me corregirá John. Esto hay que terminar en algún momento, ¿no? Estaba pensando en algo que estábamos pensando en diseñar como una convocatoria que hay ahí del distrito, pero no sé si lo íbamos a hacer, que es el cambio climático, es uno de los ejes de lo que está promoviendo el distrito, y pensando un poco en lo importante que es hacer un diagnóstico, por ejemplo, del occidente, ¿no? Y sobre todo que todavía tenemos una cierta franja del occidente entre el río y lo que se urbanizó, sobre lo cual deberíamos actuar. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Yo creo que tenemos una buena información sobre la pregunta que hicimos nosotros. Creo que esto vamos a transcribirlo en texto posteriormente y también vamos a pasarlo aquí a un canal de YouTube. Un canal de YouTube de la Facultad de Artes. Para que lo puedan mirar, para que miren cómo quedaron ustedes en pantalla. Con eso sí nos garantizamos que no nos aprueban ningún proyecto, ¿no? Seguro. Sí, es una pantalla. Muchas gracias por la invitación y su paciencia. Muchas gracias.